¿Qué nos falta? La alta. ¿Quién era? Era. ¿Qué dice? Gabriel. Nos falta la letra. Gabriel. Gabriel. ¿Qué nos falta? Ja. ¿Y esta? El. Falta la letra. Falta la... ¿Qué dice? Gabriel. Gabriel. Para leer. Así solo nadie con quien poder hablar verdaderamente. Ya puedes parar. ¿Te has preguntado cuál es la oferta terapéutica más ideal para tu hijo? Soy Ámbar Ardila y aquí estamos resolviendo el enigma. Así que recuerda suscribirte a nuestro canal y quédate hasta el final de nuestro video. En estos días me estaban preguntando acerca de que si mis hijos tomaban medicamentos, dónde estudiaban, cuando comenzaron a estudiar, algo con referente a los diagnósticos. Les recuerdo, como siempre, traten de ver los primeros videos que hicimos al respecto, donde yo detallé todo lo que fue el proceso desde la concepción hasta el diagnóstico de Matías y de Gabriel, porque tienen diferencias bien significativas. Pero bueno, voy a tratar hoy de englobar todos esos elementos acerca de cuáles son esas ofertas terapéuticas. Lo primero, vamos a recordar un poco acerca del concepto o el diagnóstico, ¿no? El autismo es una dificultad para la interacción y la comunicación. Por otra parte, tenemos un comportamiento donde hay intereses que pueden ser restrictivos o repetitivos. Entonces, una de las preguntas que me hacían, ¿qué tan frecuente es el trastorno espectro autista? La estadística habla que en Estados Unidos 1 de cada 68 niños presentan el trastorno y que la prevalencia es de 4 varones sobre una niña. Esa era una pregunta que me habían realizado. ¿Por qué hablamos que el autismo es de amplio espectro? Bueno, porque los síntomas son diferentes de un niño a otro. Vuelvo y les repito, si ustedes van a esos primeros videos desde la concepción al diagnóstico, se van a dar cuenta que es completamente diferente la historia que yo narro entre Matías y Gabriel. Y otro elemento importante, porque hablamos de que es amplio espectro, porque recuerden que esto es un trastorno del desarrollo, es decir, mientras van avanzando los años de evolución de nuestros hijos, en esa etapa que va desde los 0 hasta los 12 años, muchos de esos síntomas pueden ir cambiando. Algunos se pueden perder en el camino, otros pueden aparecer. Por ejemplo, Matías, cuando le hicieron el diagnóstico a los 4 años, él no hacía ningún tipo de contacto visual. Hoy en día, por ejemplo, con las personas que son cercanas para él, como su hermanito, mi caso, su maestra, él hace contacto visual. Con los otros no. Pero es más un tema, yo pienso que como de tensión de la situación, que lo sobrepasa y no le permite hacer ese contacto visual. Y cosas que, por ejemplo, también Matías en un inicio nunca caminó de puntillas. Gabriel sí lo hace y es un síntoma que ha mantenido hasta el día de hoy. Pero hay otros niños que comienzan con ese proceso y a medida que van pasando los años desaparece. Muy bien, las opciones terapéuticas. Primero que nada están los programas conductuales. Los programas conductuales son los que dirigen los especialistas en trastornos del desarrollo o psicólogos infantiles. Es el proceso donde nosotros nos acercamos al especialista para que realice toda la evaluación y el diagnóstico de nuestro hijo, e inclusive si nuestro hijo tiene trastornos asociados o lo considera prudente el terapeuta,
vaya a un proceso con el neuropediatra, porque muy probablemente va a requerir de estudios especializados que permitan ver qué condiciones que tenga a nivel neurológico pueden estar exacerbando la situación o el cuadro clínico que tiene. Entonces, eso es parte del apoyo. ¿Qué es lo que encontramos en las terapias conductuales? Bueno, primero que obviamente uno como papá recibe una serie de herramientas de cómo debe ser esa interacción con el hijo. Ese es uno de los trabajos más importantes, créanme que es así. Muchas veces nosotros nos abordamos mucho a todo lo que tiene que ver el niño y nosotros quedamos completamente atrás. No, papás, nosotros tenemos que tener el mismo protagonismo porque usted necesita realmente el grado de instrucción suficiente para poderse enfrentar a una situación completamente nueva. Yo decidí vivirlo con esa humildad, con todo y que yo tengo un título en psicología. Entonces me dejé orientar por completo de esta terapeuta, de ir a trabajar con ella en consultorio junto con los niños, cada una de sus terapias, para ir viendo en función de su condición qué eran las áreas más importantes de trabajar y cómo las íbamos a abordar. Entonces eso es bien importante, porque allí vamos a trabajar muchas cosas, los niveles de atención, los niveles de sueño, el juego, cómo manejar la ansiedad, cómo manejar las crisis nerviosas. Entonces es un elemento, yo creo que primordial. ¿Cuánto tiempo dura un niño en terapia? Eso también me lo consultaron. Muy bien, esas terapias pueden variar. Pueden ir desde 12 semanas hasta 3 años. Porque si estamos hablando de que aquí lo que estamos es en un proceso donde el niño va evolucionando, hay cosas que puede que no aparezcan en un primer momento, cosas que hay que reforzar y hay que trabajar. Así que realmente la terapia conductual lleva una línea del tiempo con la terapia. ¿Dónde se trabaja? En el consultorio del terapeuta, algunas oportunidades en la casa e inclusive los terapeutas, si ya los niños están escolarizados, asisten a algunas oportunidades a estas escuelas o a estos colegios para hacer la observación. Esto es muy importante porque les permite a ellos ver si el niño se comporta igual en ese ambiente y brindarle herramientas y estrategias a los docentes para que sepan de qué manera deben interactuar con los niños. A mí particularmente me ayudó muchísimo eso con Matías, porque Matías de verdad le costó muchísimo el proceso de escolarización, pero a través de esas observaciones y el trabajo que hizo la terapeuta, mejoró en un 100% su actividad académica. Muy probablemente todo este proceso terapéutico nos va a implicar cambiar nuestro cronograma de actividades, nuestros horarios, porque de verdad nosotros tenemos que ver esto como una prioridad. El trabajo con los niños en la terapia, ese trabajo que nosotros como papá debemos realizar y documentarnos es muy importante. Los costos, lógicamente, van a variar en función de la cantidad de tiempo que se realice semanalmente. Yo recuerdo que Matías asistía 3 veces a la semana. Llegó un momento que de verdad no podía cancelarlo porque acuérdense que prácticamente 8 meses después yo recibo el diagnóstico de Gabriel, ahora era un doble compromiso, pero bueno, en ese caso de verdad las terapeutas conmigo fueron sumamente bondadosas y generosas y bueno, ahí coordinamos un plan para que los 2 niños pudieran asistir a sus terapias. Entonces todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta. Segunda oferta terapéutica, los programas de educación y aprendizaje, es decir, cuando los enviamos al colegio. Estos van liderizados lógicamente por el área de psicopedagogía y la docencia. Y por supuesto lo ideal es que nuestro hijo esté en un colegio donde estas docentes estén capacitadas en el proceso psicopedagógico, para que realmente entiendan de todos los trastornos con los que están trabajando. Eso es bien importante. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el caso de Matías y Gabriel, ellos estudian en un colegio donde la población tiene problemas de aprendizaje. ¿Qué implica esto? Bueno, que ellos reciben una oferta académica diferente a la de los otros colegios. Para ellos el proceso visual es muy importante, así que ellos se manejan con algo que llaman tablero electrónico. Hay muchísimo del proceso que tiene que ver con videos, que tiene que ver con carteleras, o sea, ese elemento visual está muy presente y se realizan diferentes estrategias para lograr el contenido, que se capte el contenido. Entonces, por ejemplo, cuando ellos envían las tareas no es la tarea habitual de que, bueno, copie, realice, sino que es una hoja donde el mismo material va presentado de diferentes estrategias, desde sopas de letras, completar frases, dibujar, pintar, señalar. Entonces, bueno, todos esos elementos son los que permiten que el niño al final
afianza el conocimiento. También utilizan muchísimo las estrategias del refuerzo positivo, del premio y estas carteleras que implican el sistema de puntos. El sistema de puntos es un sistema donde el niño va siendo premiado y eso le permite a él también darse cuenta de las consecuencias de actuar positivamente o no. Los costos varían dependiendo del tipo de institución. Yo, pues, donde resido, hay una excelente institución para eso y eso, pues, realmente creo que uno, cuando se trata de nuestros hijos, vamos a mover cielo y tierra para poder darles la mejor herramienta. Pero es importante estudiar cuáles son las diferentes ofertas académicas. El tercer elemento importante aquí de lo que nosotros podemos brindarle a nuestros hijos, la medicación. Como yo les decía, por ejemplo, en el caso de Matías y Gabriel, Matías no requirió medicación, pero Gabriel sí asistió con el neuropediatra y el neuropediatra le colocó risperidona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Gabriel tiene adicionalmente déficit de atención con hiperactividad. Entonces, dos medicamentos, son la risperidona y el aripiprazol. ¿Ok? Esos son antipsicóticos que ayudan a manejar la agresividad, la hiperactividad y en muchos casos hay muchos niños que tienden a autolesionarse, ¿ya? Entonces, estos síntomas tienden a disminuir. Muy bien. Con respecto a los procesos de los inhibidores de la recaptación de serotonina, hay medicamentos muy específicos para eso, como el caso del Prozac, el Zarafer, y esto es lo que nos permite que el niño regule sus estados de ánimo. También hay medicamentos específicos para la hiperactividad, como es el caso del Ritalin, y pues todos estos medicamentos, por supuesto, tienen que ser medicados por un especialista. Por favor, muy importante, no se vayan a poner a medicar a los niños porque yo sencillamente aquí lo que les estoy es hablando a grosso modo de que son todos los elementos que engrosan las diferentes terapias. Así que tomen muy en cuenta ese detalle. Otra cosa importante son las terapias alternativas o terapias que evidentemente sí forman parte de todo ese conjunto que debemos englobar para nuestros hijos. Terapia del lenguaje. Muy importante, hay niños que necesitan realmente de asistir con esta especialidad para que puedan mejorar la parte del lenguaje. Hay terapias que tienen que ver con el arte, hay terapias que tienen que ver con la música, hay terapias que tienen que ver con animales, el deporte, hay muchos elementos allí que nosotros tenemos que ir probando, que tenemos que irnos documentando, que tenemos que ir practicando para ver en el caso de nuestro hijo, ver de qué manera, bueno, todos estos elementos que vamos practicando son los más idóneos para el desarrollo de nuestros niños. Hay que probar. Esto es un proceso de experimentar, es un proceso de ensayo y error, pero la cuestión, lo más importante aquí es la constancia y disciplina que nosotros decidamos colocarle a este proceso. Bien importante ver si en nuestra comunidad existen estos elementos, bien sea de los terapeutas, de los colegios, inclusive grupos de apoyo, porque necesitamos de eso, no estamos solos en este proceso. De verdad que muchas veces esto es difícil de sobrellevar, no tenemos las herramientas, tenemos ahora que cambiar por completo todo nuestro esquema de vida para poder adaptarnos a todos los cambios que vienen a continuación, pero créanme que todo es positivo, todo realmente aquí, lo único que te va a traer como beneficio es aprender a manejarte en función de la resiliencia, a que tengas mayor fortaleza, que tengas mayor autocontrol y sobre todo la gran satisfacción de ver todo lo que podemos otorgarle a nuestro hijo. Así que los espero acá en nuestro canal para una nueva entrega de Resolviendo el Enigma. Por favor, dale like al video y suscríbete.